¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a la semana de nuestra serie o nuestra campaña de crecimiento inquebrantable. Y hoy vamos a tocar el tema, es cómo llegar a ser sabio como Daniel. Daniel en una circunstancia difícil, Dios le probó en cuanto a su sabiduría. Y Dios va a poner diferentes circunstancias para que nosotros podamos salir aprobados. Y en este caso, aprobados en cuanto a nuestra sabiduría. ¿Sabes? Hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. Conocimiento simplemente es recibir información, pero sabiduría es aplicarla, es poner en práctica el conocimiento y especialmente el conocimiento de Dios. En una circunstancia muy especial vemos a Daniel entrando en acción por la mano de Dios. En este momento está el rey Belsasar en una fiesta, un rey que solamente duró 2 años su reinado, un rey imprudente, un rey que le gustaba solamente hacer fiesta. Y lo peor de todo, que estaba sitiado por los caldeos, por los medos y los persas. Estaban sitiados allí y ellos estuvieron 2 años sitiando a Babilonia. Pero mientras estaban sitiados y mientras estaban en guerra, él decidió hacer una fiesta. Invitó a todos sus comandantes y se emborrachaban y tuvieron varios días de fiesta, trajeron a sus concubinas y allí practicaron orgías y era un rey perverso, nada que ver, no entendió jamás que él tenía que ser una persona humilde y buscar a Dios. Había tenido la experiencia de conocer a su abuelo había sido disciplinado por Dios y hasta que Nabucodonosor, que era su abuelo, se humilló y volvió en sí. Él había estado durante un tiempo como un animal, como una bestia. Entonces, en ese momento, él tuvo una mala idea. Él dijo, vamos a incorporar los utensilios que trajo mi abuelo del templo de Israel. Eran utensilios de oro, usados para el servicio espiritual de Israel. Y eso fue el peor error que él cometió. Él hizo un sacrilegio. Él utilizó esos utensilios para las cosas paganas. Entonces en ese momento, cuando estaba en fiesta, sitiado por sus enemigos, apareció una mano. La mano decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces dice que fue tremendo, quedaron paralizados, sus rodillas golpeaban la una a la otra, él estaba tembloroso. Entonces dice, ¿quién puede ayudarme? Mandaron a buscar a todos sus astrólogos y magos y adivinos, y nadie podía descifrar lo que significaba esas palabras. Esas palabras eran hebreas. Y el único que pudo descifrar fue Daniel. Ahora, Daniel tenía una reputación impresionante. Miren lo que dice la esposa del rey, la reina, dice, este hombre tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Manda a llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces, allí entra en acción la sabiduría de Daniel. Y miren lo que dice el rey cuando se encontró, mandaron a llamar a Daniel y el rey le dice así, me han dicho que el Espíritu de Dios está en ti, que tienes una mente clara y que eres muy inteligente y sabio. Miren cómo el rey declara el testimonio de Daniel, la sabiduría. Habían cambiado ya de emperador, Nabucodonosor murió, entró Belsasar y estaba dando vuelta al testimonio de la sabiduría de Daniel. Dice, el Espíritu de Dios está en ti. También le dice, una mente clara y eres muy inteligente y sabio. Entonces, vemos allí que Daniel interpreta lo que decía esa frase en arameo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y lo que estaba diciendo es, tu reino ha sido pesado y has sido hallado falto. O sea, lo que estaba diciendo, se terminó tu reino, por tu orgullo, por tu soberbia. Se terminó tu reino y hoy mismo, en esta noche, vendrán a matarte. Esa misma noche, los medos y los persas entraron a Babilonia, un lugar, una ciudad donde prácticamente nadie podía entrar. Sus muros eran de 30 metros de altura,
pero ellos desviaron el río y bajaron las aguas, ese río entraba a la ciudad y ellos entraron y tomaron esa ciudad y en ese día murió. Pero lo que vamos a ver en este tiempo es la sabiduría de Daniel, cómo Daniel llegó a prevalecer, a permanecer en medio de un sistema corrupto, pagano, en medio de los cambios de los emperadores. Él sobresalió en su sabiduría. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser sabio como Daniel? En primer lugar, hacer un compromiso de nunca, jamás dejar de aprender. Todo comienza con un compromiso de nunca dejar de aprender. ¿Sabes? Una y otra vez Dios lo promocionó. No solamente Daniel tenía el conocimiento de su nación y de la religión, sino tenía el conocimiento de la ciencia de Babilonia. Y la ciencia era el país más poderoso en ese tiempo, y la ciencia era muy avanzado. Ellos eran estudiosos de lo que es todo lo que es la astrología. Entonces, nunca dejar de aprender. Miren, hay un versículo que les quiero dejar, dice: entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento. El secreto es: entrégate a la instrucción. ¿Sabes? Necesitamos entender que debemos estar entregados a la instrucción, a aprender. El aprendizaje no es una etapa de nuestras vidas. El aprendizaje es nuestra vida. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. ¿Sabes? Es muy importante tener esta actitud, siempre estar aprendiendo. ¿Saben una cosa más? Tener la actitud de aprendizaje es la clave para llegar a ser un líder. Si quieres llegar a ser un líder, si quieres llegar a ser un hombre o una mujer de influencia que marque la diferencia en estos tiempos difíciles, necesitas tener la actitud de siempre aprender. Y no solamente aprender de la Biblia, sino aprender de todas las cosas de este mundo. Saben que en la escuela podemos llegar a aprender y podemos aprender de la ciencia, y dice que Dios es el que envía la ciencia. Pero lo más importante es aprender de la sabiduría de Dios. ¿Saben? Otro de los conceptos que necesitamos entender es que no podemos llevar a una persona más allá de lo que hemos llegado nosotros. O sea, tu ministerio o tu influencia no va a ir más allá de lo que hayas aprendido. Una empresa no va a ir más allá de lo que es el líder. O sea, tu conocimiento y tu sabiduría y tu actitud de aprender siempre te va a llevar a superarte. Va a llevar a que vos puedas crecer continuamente. Entonces, ¿por qué debo aprender? ¿Por qué es importante el aprendizaje? Quiero darte dos verdades allí. En primer lugar, necesitamos aprender porque desarrollamos más habilidades. Miren este versículo de Eclesiastés 10:10. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerzas. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Cuando dice el hacha pierde su filo, está hablando de su habilidad. Entonces, a medida que vamos aprendiendo más, vamos desarrollando más habilidades, y eso hace que podamos desarrollar sabiduría y también tener un campo abierto hacia diferentes especialidades. Pero no solamente aprendemos a desarrollar más habilidades, sino aprendemos y podemos prosperar. Miren otro versículo: el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Proverbio 19:8. O sea, la persona que está continuamente aprendiendo, que escucha, es una persona que siempre va a prosperar, siempre va a desarrollar sus habilidades. Entonces, primer principio, hacer un compromiso de nunca jamás dejar de aprender. Segundo principio, en segundo lugar, el segundo principio es aprender las lecciones de las generaciones pasadas. ¿Sabes? Esta persona, este rey, no había aprendido nada de las generaciones pasadas, no había aprendido nada de lo que le había sucedido a su abuelo,
Su abuelo Nabucodonosor fue una persona que Dios disciplinó por orgulloso. Pero miren lo que dice allí Daniel, en Daniel 5:22, y le dice a Belsasar: sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Entonces, la verdad que él no estaba aprendiendo para nada. Por eso solamente su reinado duró 2 años y luego su enemigo, los caldeos, lo mataron. Ahora, miren este versículo. Dice: pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y no sabemos y nada sabemos. Job 8, del 8 al 9. Pregunta a las generaciones pasadas. ¿Sabes? Nosotros somos la consecuencia de los que nos precedieron. Y necesitamos ver y preguntar a las personas que ya pasaron por el mismo camino que nosotros vamos a pasar. Einstein dijo una gran verdad. Él le preguntaron por qué llegó a ser grande y él dijo así: no, ustedes me ven grande. Simplemente lo que yo hice es tomar lo que otros científicos descubrieron. Yo lo que hice es aportar un poquito más. Me subí sobre los hombros de otros científicos y por eso ustedes me ven grande. Él sabía escuchar, sabía mirar y considerar a las generaciones pasadas. Ahora, ¿cómo preguntamos a las generaciones pasadas si ellos murieron? ¿Cómo hay personas que ya murieron y que nos precedieron? ¿Cómo extraer sabiduría de las personas que ya nos precedieron? Bueno, yo lo que recomiendo es que leamos las biografías. Es muy importante. Hay muchísimas biografías que nosotros podemos estudiar. La biografía de Spurgeon, la biografía de Hudson Taylor, la biografía de muchísimos misioneros de los líderes en Estados Unidos, de Juan Wesley y muchos otros hombres que lograron ser pioneros y que podemos aprender muchísimo de esas biografías. Ahí en la librería podemos conseguir o pedir, encargar en la librería, biografía de diferentes hombres de Dios. Ahora, todos necesitamos aprender de otros. En realidad, la idea que en nuestra iglesia es que todos tengamos un Pablo para aprender y un Timoteo para enseñar. En realidad, el consejo que también doy es esto. Necesitamos aprender de todos. Necesitamos considerar que cada una de las personas que nos rodean tienen algo para enseñarnos. Esa es la actitud. Necesitamos tener esa mente para aprender y saber que las generaciones, con las diferentes generaciones que nos precedieron, pueden enseñar. Hay 4 tipos de personas para ser sabio. Primero, un líder entrenador. Necesitamos tener un líder que nos entrene y aprender de ese líder. Otra de las personas que nos tenemos que rodear es un líder modelo, alguien que ya haya pasado por el camino que nosotros vamos a pasar. Es importante, cuando vemos a Jesús, Jesús les enseñó, los modeló y luego los delegó y los supervisó. Pero lo que hicieron los discípulos es lo que vieron en la vida de Jesús, entonces era su modelo. Lo que también necesitamos rodearnos de compañeros. Compañeros son aquellos que nos ayudan en la tarea. Nuestro equipo de trabajo pueden ser compañeros. Pero también necesitamos amigos para aprender. Y esos amigos son los que, aun cuando tal vez no nos van a ayudar a cumplir las metas relacionadas al ministerio o a diferentes circunstancias, pero son nuestros amigos. Aún ellos nos van a amar y van a estar al lado nuestro, aun cuando nos equivoquemos. Pero todos necesitamos estar rodeados de personas y aprender especialmente de las generaciones pasadas. Necesitamos aprender de los que nos precedieron, personas líderes o mentores que a lo mejor ya no viven, y de modelos que están liderando nuestras vidas o que nosotros podemos imitar su fe, como dice la palabra de Dios. Entonces, es importante, miren lo que dice 1 Corintios
después de hablar acerca del pueblo de Israel, 1 Corintios 10, viene hablando de todos los pecados de Israel. Y habla del pecado de idolatría, habla del pecado de murmuración, habla del pecado sexual, y habla de diferentes pecados que el pueblo de Israel cometió en el desierto, por eso no entró por incredulidad y por rebelión, por orgullo, no entraron a la tierra prometida. Y dice 1 Corintios 10, 11, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Qué maravilloso es entender que podemos aprender las lecciones de las generaciones pasadas. Y saben, aquellas lecciones de las generaciones pasadas son también leer el Antiguo Testamento, todos los héroes de la fe. Y la verdad que la Biblia me encanta porque no solamente nos dice los ejemplos buenos, pero también nos habla de los pecados y nos advierte de cosas que nosotros podemos hacer. En tercer lugar, mantener una actitud humilde que honre a Dios. La actitud humilde que honre a Dios. Es justamente lo que no tuvo Nabucodonosor, justamente lo que no tuvo Belsasar, pero sí es la que tuvo Daniel. Hay un versículo allí en Proverbio, capítulo 15, versículo 33, dice, respetar al Señor es una enseñanza sabia. Se requiere humildad para recibir honores. La humildad comienza cuando nosotros decimos, yo no soy Dios, solo Dios es Dios. La humildad allí comienza, es cuando nosotros no jugamos a ser Dios. La verdad es que a veces vivimos de una forma orgullosa, diciendo yo puedo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, en vez de decir si Dios quiere. Entonces la humildad comienza cuando nosotros dependemos y sabemos que Él es el que tiene el control y que cada vez que nosotros tenemos que hacer planes o tomar una decisión tenemos que decir si Dios quiere. Allí comienza la humildad. Entonces miren este versículo, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Desde el momento en que Nabucodonosor se levantó con orgullo, Dios resistió a Nabucodonosor. A Belsasar lo mismo, en ese mismo día que él tomó los vasos de los utensilios del templo, en esa misma noche él murió. Entonces Dios da gracia a los humildes. Al corazón contrito y humillado dice, no desampararé. La obstinación es tremendo. Dice la Biblia, antes del quebrantamiento está la soberbia. No esperemos ser quebrantados por Dios. Mantengámonos humildes. No somos Dios, solo Él es Dios. Y necesitamos vivir dependientes, necesitamos orar, necesitamos leer, necesitamos obedecer a Dios. En cuarto lugar, rehusar llenar la mente con basura. Dice la palabra, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿Sabes? Se escucha mucho decir esto, debemos cuidar el planeta, debemos limpiar, no debemos ensuciar el planeta, no debemos, debemos mantener y cuidar el aire, pero ¿saben? No se dice mucho, debemos cuidar nuestra mente. Y a veces alimentamos nuestra mente con basura, con veneno. Y necesitamos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. El conocimiento es muy importante, es un alimento bueno, pero la palabra de Dios es un alimento súper poderoso, es un alimento que va a enriquecer nuestras vidas y nos va a llevar a tener sabiduría como Daniel. Entonces, rehúsa llenar la mente con basura. ¿Cómo llenamos la mente con basura? Y muchas veces permitiendo que entre la ideología de género, permitiendo que entre principios que van en contra del cristianismo, viendo muchísima televisión, gastando mucho tiempo en cosas que no te ayudan, que no nos edifican. En último lugar, poner en práctica lo que has aprendido. El rey Belsasar perdió todo porque falló en hacer esto. Entonces, poner en práctica lo que has aprendido. ¿Sabes? Como dije al principio, una cosa es saber, otra cosa es sabiduría.
Una cosa es conocimiento, otra es sabiduría. Sabiduría es poner en práctica lo que has aprendido. Tú puedes decir, yo creo en Dios y yo creo en la palabra de Dios, pero la verdad que a lo mejor conoces la palabra de Dios. Tú puedes creer, realmente la evidencia de creer es la evidencia de practicar. Creemos cuando obedecemos, creemos cuando practicamos lo que hemos aprendido. Todo lo otro simplemente lo sabemos, es un vano conocimiento, pero la verdad que la fe se muestra, dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. La fe que tiene obra, esa es la fe viva. O sea, practicamos lo que creemos. Ahí hay una frase que les dejo, es: solamente creo lo que realmente hago. Lo demás es simplemente conocimiento. Miren lo que dice allí Daniel. Dice, Daniel dijo, oh Belsasar, usted es el sucesor del rey Nabucodonosor. Sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Quiero darte la lección. Y la lección que aprendemos en todo este estudio es esto. Si no aprendemos humildemente de las generaciones anteriores, vamos a repetir o vamos a terminar cometiendo los mismos errores. ¿Sabes? Para ser sabio necesitamos escuchar, aprender. Y en este tiempo me gustaría que el grupo pregunte, responda y vea cuáles son los principios que más necesitan para su vida para alcanzar sabiduría. Entonces, que Dios les bendiga y que realmente puedan crecer en sabiduría como el rey David, que le dijo a Dios, solamente quiero sabiduría para gobernar tu pueblo. Necesitamos sabiduría para gobernar nuestra familia, para administrar el ministerio, para administrar nuestra propia vida. Que Dios te bendiga, muchas gracias y hasta la próxima.